Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Pit Bay. Charlie se encuentra en la sala de urgencias basados en el libro. Alan no sabía qué palabras podría ayudar a Bay a sentirse mejor en ese momento, porque ni siquiera él mismo sabía si su amante estaba vivo o no. Todos vieron lo grave que fue el accidente de Charlie. Todos los partidos fueron cancelados inmediatamente, y el partido se consideró inválido porque no se pudo confirmar que se trataba de un accidente. En este caso, todos los miembros del equipo coincidieron en que definitivamente no se trataba de un accidente, pero estoy seguro de que estará bien. Alan acarició suavemente la cabeza de su amado estudiante con simpatía. Sabía lo asustado y atormentado que estaba Bey por lo que había sucedido, porque él sentía lo mismo. Charlie era un niño que le gustó desde la primera vez que lo conoció. Aceptó a Charlie en el equipo porque sabía que el niño definitivamente llegaría lejos, pero nunca imaginó este accidente. Bey no respondió en absoluto. Bey simplemente se sentó con la cabeza inclinada, como si intentara mantener la conciencia el mayor tiempo posible. Aunque perdió el conocimiento una vez en la pista, ahora se sentó aquí y se obligó a no volver a perder el conocimiento. Cada segundo se sentía muy lento. Bella apenas supo cuando Jeff llegó frente a la sala de emergencias porque no estaba prestando atención a nada más excepto esperar a que se abriera la puerta y que el médico le dijera que Charlie estaba a salvo. Eso era lo único que quería escuchar en este momento. En cuanto a otras cosas, esperaría escucharlo del propio Charlie. A pesar de que hizo todo lo posible para deshacerse de los pensamientos que lo distraían, no pudo superarlos. Dejó que ocupara espacio en su cerebro y en ese momento seguía pensando que si hubiera sabido pensar con más calma, nunca se habría metido en una pelea con Charlie. No debería haber dicho esas palabras, no debería actuar como si no hubiera hecho nada malo y debería disculparse seriamente con Charlie. No hablar así como una persona irresponsable. Ni siquiera debería estar enojado con Charlie por decir palabras que no quería escuchar, cuando él mismo constantemente decía palabras que Charlie tampoco quería escuchar. Al menos debería haber dicho, tú puedes, antes de que Charlie subiera al auto. No debería actuar como un tonto, y parecía que los pensamientos en su cabeza eran demasiado fuertes. Ahora se sentía como si estuviera sentado entre mucha gente, haciendo sus propias cosas. Escuchó muchos pasos, tanto lentos como rápidos, pesados y ligeros. Podía escuchar a la gente hablar en voz alta, como si le estuvieran hablando al oído, aunque ninguna de las personas sentadas aquí dijo una palabra. ¿Qué es? Alan preguntó preocupado cuando Bey parecía estar actuando de manera extraña. Bey levantó la cabeza y miró a su alrededor como si estuviera buscando algo. Sus hermosas cejas se fruncieron antes de levantar la mano y golpear ligeramente en la cabeza. No parecía normal a los ojos de Alan. Babe, ¿quieres descansar primero? No, respondió Bey simplemente, todavía luciendo extraño. Miró a su alrededor mirando a lo lejos frente a la sala de emergencias y al mismo tiempo constantemente hinchaba la nariz. ¿Estás seguro? Cállate, Alan. Alan se tapó la boca cuando escuchó eso, aunque no entendía qué le pasaba a Bate y no estaba menos preocupado que Charlie en la sala de emergencias. Mientras tanto, los alrededores de Bate estaban completamente en silencio, pero su cabeza estaba llena de caos. Sus manos temblaban cada vez más violentamente mientras era consumido por estos locos pensamientos y síntomas. Intentó quitárselos de encima, pero cuanto más lo intentaba, más real se volvía el sentimiento hasta que casi se volvió loco. Babe, no, no. Babe se inclinó y levantó ambas manos para taparse los oídos como si el sonido fuera casi insoportable. Todos los que vieron esto comenzaron a entrar en pánico al ver la condición anormal de Babe, incluido Alan, que ahora estaba en shock y no podía comportarse correctamente. Babe, ¿qué pasa? Alan preguntó preocupado, pero no obtuvo ninguna respuesta de Babe. Por otro lado, la otra parte parecía sufrir cada vez más hasta el punto de no poder permanecer en silencio. Alan cree que Babe también necesita atención médica. Sin embargo, antes de que Alan pudiera levantarse e ir a llamar al médico, Jeff, que estaba observando la situación en secreto, se acercó, agarró la muñeca del hombre alto y sacudió su cabeza suavemente mientras decía, no vayas, y eso hizo que Alan se sintiera aún más nervioso, confundido, y en medio de la confusión de todos, Bey estaba aún más confundido en ese momento. Pensó que estaba realmente loco porque de repente sintió que sus sentidos eran extraños.
Los sonidos a su alrededor sonaban extraordinarios y claros, como si estuvieran cerca. Incluso podía escuchar el sonido de la palma de Alan y la palma de Jeff moviéndose una contra la otra. Además, había olores extraños por todas partes, incluido el olor a alcohol, el olor a desinfectante, el olor de algunos químicos que no reconoció o incluso el olor a sangre. Al darse cuenta de esa sensibilidad hizo que todo el cuerpo de Babe temblara. Antes de escuchar un fuerte grito en su oído, tuvo que sentarse en el suelo y taparse los oídos con las manos por el dolor. Babe. Todos corrieron hacia Babe, sorprendidos por el comportamiento así de la otra persona, pero Jeff le impidió acercarse a él. Babe ahora parece que ya no puede entender lo que debería saber. Sintió dolor en toda la cabeza y el sonido de los gritos en sus oídos se hizo cada vez más fuerte. Intentó llorar, pero no podía oírse a sí mismo. En cambio, escuchó crujidos como el sonido de dejar y recoger cosas todo el tiempo. Podía escuchar a la gente decir palabras que no entendía y un tic-tac rítmico similar al sonido de un monitor de signos vitales. Las voces procedían de la sala de urgencias.